Milagros, señales, prodigios, sanidades, liberaciones. Ese es el común denominador que vemos en el libro de Hechos, en el libro de Juan, en el libro de Marcos, Lucas y Mateo. El Señor Jesucristo, desde el momento en que fue bautizado, dice la Biblia, tuvo un ayuno de 40 días. Regresó lleno del poder del Espíritu de Dios. Y en ese momento dice la Biblia que comenzaron los milagros, las señales, los prodigios. Incluso muertos fueron resucitados. Muchos, miles de miles fueron sanados. Los oprimidos por el diablo fueron liberados de sus cárceles. Todos aquellos que sufrieron bajo la mano del enemigo fueron liberados, fueron redimidos. El Señor Jesucristo se fue a la diestra de Dios Padre, pero esto no terminó. Todo lo contrario. La persecución en contra de él desató un movimiento sin precedentes que ha cambiado la historia del mundo en dos. Después de su partida, alrededor de 7 días después de que fue elevado al cielo, 120 de sus seguidores estaban en algún lugar escondidos, con las puertas cerradas, las ventanas selladas, debido al temor que tenían por la persecución que se había desatado en contra del movimiento que se conoció en aquellos días como el movimiento del Nazareno. Estos 120, aunque estaban temerosos, aunque tenían miedo de ser perseguidos y aniquilados de la manera en que su maestro fue vituperado, permanecían en oración. 120 personas estaban hacinados en aquel lugar conocido como el aposento alto. De repente, un viento recio se escuchó y sopló sobre aquella casa, y descendieron lenguas de fuego individuales sobre cada uno de los 120 que estaban allí reunidos. En ese momento todo cambió. El temor se fue, el miedo se extinguió, se llenaron de poder, de denuedo, de coraje, de valentía, y salieron a enfrentar a todos aquellos que habían gritado crucifícale bajo la manipulación del sacerdocio de aquellos días. En ese momento, estos mismos 120 que estaban escondidos salieron y predicaban con denuedo que Jesucristo era el Mesías prometido y que había resucitado de los muertos. Pero esta predicación no era sencillamente un consejo teológico, un concepto filosófico. Las palabras de estos 120 valientes iban acompañadas de milagros poderosos. Aún la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Aún los paños, los vestidos, los pañuelos de Pablo eran enviados a toda comarca, pueblo y región, y miles eran liberados de todas las opresiones que el diablo había puesto sobre las diferentes personas que practicaban las religiones del momento. Esto se llama el bautismo del Espíritu Santo. Esto es algo que está disponible para ti. Comunícate con nosotros. Nuestro teléfono en Estados Unidos, 786-536-0564. Agregas un 1 y nos puedes ubicar por el WhatsApp. Queremos compartir contigo una palabra de esperanza. Aunque el médico te ha dicho que no, aunque has acudido al brujo y no hay esperanza, aunque la ciencia
no ha tenido respuesta, Dios sí tiene respuesta. En el nombre de Jesús hay una respuesta para ti. Comunícate con nosotros. 786-536-0564.